Gracias a ti, Estela, por la invitación y la oportunidad a participar en tu ejercicio, en este ejercicio que hace la Facultad de Antropología de abrir un espacio de reflexión sobre, digamos, diversas aristas de este complejo, doloroso y tan importante fenómeno que ocupa a tantas mujeres y que ahora sí que recuperando un poco lo que Estela dice de cuánto nos hemos venido encontrando en el camino, este fenómeno en el que ella es una figura muy importante, es una voz muy importante documentando y analizando y reflexionando y señalando desde los activismos lo que el Estado y sus instituciones no hacen, dejan de hacer en términos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, yo muy agradecida, Estela, de la confianza por abrirme un espacio, una sesión para platicar, como bien has dicho, de lo que un observatorio hermano del observatorio que Estela hace muchos años encabeza, otro observatorio, y que de algún modo vamos por ahí analizando fenómenos equiparables o fenómenos que se encuentran. En mi caso, con el Observatorio de Igualdad de Género, como van a ver en un momento, es una aproximación, un esfuerzo de seguimiento, bueno, primero de hacer una línea basal, de hacer un primer diagnóstico, un libro blanco de cómo está la discriminación y la desigualdad en muchos ámbitos dentro de la Universidad Veracruzana y posterior a eso dar seguimiento a la esperada disminución de las brechas de desigualdad como un reflejo de que las políticas institucionales y las dinámicas y las prácticas que desarrollamos quienes integramos esta enorme comunidad universitaria pudiésemos estar generando como, digamos, ritmos positivos respecto del avance de este fenómeno de la desigualdad. Y dentro de lo que estudiamos en el observatorio como el gran campo de la desigualdad de género, pues por supuesto, una de las dimensiones que más nos hace encontrarnos y que hoy nos trae aquí es el de las violencias, ¿no? Es uno de los, creo que por eso nos confunden, Estela, porque generalmente, no sé, a mí me están convocando a hablar de violencias y miren que hay tantas cosas que hablar en términos de autonomía económica, de trabajo de cuidados, de salud mental, de salud sexual, tantas cosas que tenemos en el observatorio, pero es de tal tamaño el dolor que tiene que ver con las violencias contra las mujeres que ese es digamos, la vindicación que está ahí todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a empezar y yo les platico que he organizado esta, esta charla, esta sesión que, como dijo Estela, siéntanse en toda la libertad y la invitación para que cuando lo deseen me interrumpan. Yo aquí estoy mirando tanto el chat como algunas de las camaritas y trataré de estar pendiente porque puede hacer más rico una sesión que va a tener muchos datos que yo me emociono y quiero ponerlo todo allí. Y, y me acordaba que Estela me dijo, eh, consideremos que dure aproximadamente unos 50 minutos, ¿no? Entonces, bueno, si dialogamos en el camino puede ser menos pesado el asunto de ir procesando, de ir digiriendo tantos dolorosos datos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con una primera parte con una muy breve acotación de dónde parte el observatorio para estudiar estas violencias contra la población LGBT. Después también una breve muestra de la representación de lo que somos. Yo como una mujer lesbiana
También debo decir que agradezco mucho que Estela coloque en su seminario una sesión dedicada a pensar en la población LGBT, porque en algún sentido nos hermanan ciertas, digamos, imbricaciones respecto de categorías organizadoras, sociales, estructurales, que propician estas violencias, pero en particular las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres trans, ¿no? Son una población que hay que enfocar cuando se habla de violencias contra las mujeres. Entonces vamos a hablar de cuántas somos las personas LGBT de la UB, qué representación tenemos, qué tan diversa es esta población. Y después le vamos a entrar de lleno a la parte más dura, que es cómo está el panorama de la violencia de género en la población LGBT de la UB y cómo está el panorama de la discriminación en particular. Y finalmente, un espacio para que empecemos a dialogar sobre qué hacer y por dónde ir marcando rutas de acción para avanzar en este camino, ¿no? Entonces comenzamos con de dónde parte el observatorio. Y bueno, no tengo que decir mucho, estoy segura, para el grueso de quienes integran el grupo, seguramente es para todas y todos nosotros un referente para quienes nos dedicamos a estudiar y pensar el tema de las violencias, dos momentos históricos y dos consensos, uno mundial, el otro continental o interamericano, que fueron muy importantes para marcar una especie de norte hacia dónde tenía que ir el trabajo de los estados y de las sociedades en términos de identificar, visibilizar, reconocer la discriminación que viven y que han vivido siempre las mujeres, que hemos vivido las mujeres, y cómo las violencias que se viven son probablemente una de las más dramáticas expresiones de esa discriminación, de esa ubicación que la sociedad ha hecho, que el sistema social ha hecho históricamente de las mujeres, de la población de las mujeres como un grupo poblacional inferior o subalterno a quienes han detentado el poder y el control del mundo, que son los masculinos, ¿no? Entonces, la CEDAW y la Convención de Belén do Pará son referentes que estoy segura, insisto, más de una persona tiene en términos de lo que nos ayudan a identificar y a conceptualizar lo que es la discriminación como esta exclusión y obstaculización de todo derecho de los seres humanos a vivir en igualdad y en condiciones de dignidad, y el reconocimiento de las violencias como una de las formas de discriminación. Pasaron varios años, más de 10 años en ese proceso de irse consolidando esta nueva conciencia, lo dicen siempre las teóricas feministas, ¿no? Con la CEDAW se dio por primera vez este reconocimiento de las mujeres como humanas, ¿no? Porque se les reconocen los derechos por primera vez. Y en ese marco, pues había como una especie de certeza de que estábamos mal las condiciones de las mujeres en el mundo, pero no teníamos los datos duros de ello. Por eso, desde estos consensos y años posteriores con algunos otros mecanismos, como han sido las reuniones mundiales sobre las mujeres, la primera en la Ciudad de México y la famosa y tan importante Cuarta Conferencia Mundial en Beijing, que pusieron, tenían que construir datos, tenían que construir estadísticas e indicadores. Por eso es tan importante el trabajo que Estela, y me atrevo a decir que una servidora hacemos, y que muchos otros observatorios y mecanismos que documentan las violencias, es tan importante lo que hacen, ¿no? Porque hoy por hoy es difícil que alguien niegue la importancia de las violencias contra las mujeres, pero mientras más datos duros
tengamos, mejor podemos comprender el problema. También en los últimos años se han ido construyendo otros mecanismos que son las recomendaciones generales que ha elaborado el Comité de la CEDAW, dándole seguimiento a esas recomendaciones y esas precisiones que hizo en la convención original respecto de cómo se iba a entender la discriminación y las violencias. Y en este sentido destaco estas tres recomendaciones, porque si ya nos habían dicho que era necesario tener datos, lo que no quedó en la CEDAW, en la convención original, y que se viene a, digamos, a resolver en la plana posteriormente, es que necesitamos reconocer que la población de las mujeres no es homogénea, que hay una enorme diversidad entre las mujeres en esta, digamos, categoría social, y que es necesario que mientras más claridad tengamos de cómo experimentan las violencias, las mujeres en particular, estas recomendaciones lo hacen sobre las mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales y transgénero, pues tendremos muchos mejores y mayores elementos para generar política pública, política institucional, medidas de atención, ¿no? Entonces ahí están dos elementos. Por un lado hay que generar datos, estadísticas, indicadores, y por el otro hay que reconocer que la población de las mujeres no es uniforme, no es homogénea, ¿no? Y de eso, digamos, abreva el Observatorio de Igualdad de Género, ¿no? También reconociendo que no solo las mujeres son víctimas de esta violencia discriminatoria, sino que también otros integrantes de de la mal denominada diversidad sexual, porque solo nos califican como tales a quienes suscribimos una orientación o una identidad de género no normativa, y dejan fuera del espectro de la diversidad a la propia heterosexualidad. Pero bueno, ha habido una serie de organismos internacionales que nos han recordado que es importante que miremos a esta población, la población LGBT, porque la violencia que vive en todos sus tipos es de particular eh, complejidad, que necesita un estudio particular, ¿no? Y es así como el observatorio, que nace en el 19, se propone medir, les decía hace un rato, toda esta expresión de la igualdad y la desigualdad de género en la Universidad Veracruzana, pero contemplando esto que estoy tratando de explicar, ¿no? No solo aquella que afecta a la relación hombres y mujeres, sino al espectro de diversidad que hay dentro de esta categoría y que puede incluir en este caso a la población LGBT. Y que si estuviéramos hablando de un evento donde analicemos la discapacidad o la racialización de las personas o alguna otra categoría estructural, pues también intentamos mirarlo, ¿no? En razón de esta como conciencia de la complejidad del problema, decía Estela hace un rato, que el observatorio ha intentado tener pues este marco conceptual y metodológico. Pues sí, lo primero que se tuvo que hacer por más de un año fue pensar en cómo íbamos a entender la igualdad y la desigualdad de género y qué es lo que íbamos a medir. Y esto es a lo que yo llamo la arquitectura del sistema de indicadores del observatorio, que es un complejo mapa que contempla que lo que le pase a las personas que integramos la Universidad Veracruzana debe ser de interés de este observatorio desde dos ámbitos: lo que le pasa dentro de la universidad en términos de sus desigualdades, pero también las desigualdades que traemos del campo extrauniversitario, esto es, la familia y la comunidad, porque nosotros no llegamos neutras y asépticas a la universidad,
sino que en este caso las violencias que se experimentan en la calle, en el hogar, en las relaciones de pareja, pues inciden sobre lo que habrá de pasar dentro de la universidad. Les decía hace un rato que siempre nos están invitando a presentar datos sobre violencia y si acaso discriminación, pero el observatorio mide todas estas dimensiones que planteo ahí y que tiene pues información para analizar cómo se están comportando las brechas de desigualdad desde estos 6 ejes de análisis, estas 6 categorías que estructuran desigualdades, sistemas de opresión en realidad, que estructuran desigualdades, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la identidad étnica, la discapacidad, y son elementos que nos permiten hacer una primera aproximación a una lectura interseccional de cómo se están comportando las desigualdades. Y lo estudiamos en una serie de sujetos que conforman la población universitaria, desde la población académica y administrativa, es decir, la población trabajadora, las autoridades, el funcionariado, hasta la población estudiantil e incluso la egresada, y por supuesto con todos ellos dando un panorama de lo que es la universidad. Así es como fuimos construyendo dimensiones, subdimensiones, categorías, y de las categorías o variables se construyeron indicadores básicos que son estadísticos e indicadores complementarios que algunos son de carácter cualitativo, ¿no? Y bueno, no voy a explicar esto, pero solo como para un pantallazo, decir que cada dato que voy a presentar, cada estadística que voy a compartir, pues viene de un proceso de pensar a qué variable está tratando de ilustrar la creación de una variable, de sus dimensiones, de los indicadores, de la fuente de información, del instrumento y todo el proceso de aplicación. O sea, ciertamente es un proceso metodológico que hay que pensar para construir los datos. Y me voy a centrar en esta plática sobre la dimensión de acceso a una vida libre de violencia que exploramos en el ámbito de la pareja, en el ámbito universitario, que sería un equiparable al ámbito escolar, que nos contempla o nos ayuda a dimensionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el ámbito de la violencia digital de carácter sexual y la violencia en el ámbito comunitario. Y solo para decir que, ay, me faltó una B, que hemos tenido desde el 19 que se fundó el observatorio, 3 mediciones, tanto con población trabajadora en algunos casos como con población estudiantil. Y ya estamos preparando para febrero del siguiente año la medición de población trabajadora, comprometiendo al sindicato y a las autoridades institucionales para que nos ayuden a tener una sólida muestra y conocer a profundidad el problema. Bueno, hablemos un poco de quiénes somos y dónde estamos y cuántos somos aproximadamente, o mejor dicho, proporcionalmente, las personas LGBT en la UB. Pero como referente, como comparativo, les muestro primero que esa historia de las minorías, ustedes lo sabrán ya hace rato que se dejó de nombrar, porque nada que somos una minoría. Yo que me dedico a la salud pública puedo enunciarles un montón de enfermedades y trastornos y problemas de salud pública que aquejan y que son de ese nivel de ocupación del Estado como temas de salud pública y que tienen una magnitud bastante inferior a decir el 5.1% de la población mexicana, como personas mayores de 15 años, como personas que se autorreconocen como
integrantes del colectivo LGBT, ya sea por su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? O sea, más de 5 millones de personas, y yo estoy segura que son muchos más, esos son los que lo dicen, eh, principalmente por orientación sexual, por identidad de género una menor proporción y un grupo de personas que suelen tener tanto una orientación como una identidad de género no normativa, ¿no? En términos de la orientación sexual en el país, más de 4 millones de personas, el grupo más amplio, y ustedes me van a escuchar hoy hablar mucho de las mujeres bisexuales. Hay que ponerle mucho ojo encima a las mujeres bisexuales porque están sufriendo mucha violencia, por lo menos en los datos lo tenemos, y es el grupo más grande en términos de la orientación sexual de mujeres y hombres, ¿no? Digamos que uno de cada dos personas que se dice ser parte de la comunidad LGBT es bisexual. Eso es mucho. Eso es bastante como para que no lo visibilicemos y no sepamos cuáles son sus condiciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones. Y bueno, otra parte, los hombres gays, las lesbianas somos el 10% a nivel nacional y otro tanto de otras adscripciones u orientaciones sexuales, ¿no? Y en el caso de la población transgénero, pues ocupa a nivel nacional una tercera parte, ¿no? Digamos, 3 de cada 10 aproximadamente se reconocen como transgénero o transexual. Como suele suceder con casi todos los temas digamos, de lo social, por la magnitud de nuestra población, Veracruz es la tercera entidad, siempre somos la tercera entidad en lo que gusten y manden, ¿no? Este, y bueno, en este tema no nos quedamos atrás. Es la tercera entidad con más población LGBT y nuevamente por orientación sexual arriba del 4% de las personas, ¿no? Ahora, esa es la referencia nacional, la referencia en la Universidad Veracruzana. En el caso de la identidad de géneros, es un poquito más que el 0,89% que se comporta a nivel nacional. En el caso de la población trabajadora, que la hemos medido en dos ocasiones, en el 21 y en el 23, y si se fijan, la tendencia es homogénea, se va confirmando un poco más arriba del 1 punto porcentual, que es equiparable a la al comportamiento nacional, y en términos de la orientación sexual también se asemeja entre el 4 y el 5%, ¿no? Lo interesante es en la población estudiantil, mientras que a nivel nacional la orientación sexual, estábamos hablando de 4,8%, tanto en Veracruz como a nivel nacional. Fíjense cómo en la población estudiantil, en las dos mediciones, está arriba del 16%. Cuando yo hablo de estas cosas, y lo he dicho incluso delante del rector, eh, quiero, quiero pensar, y bueno, algo que les quería decir, si hay estudiantes, si hay personas que les interesan estos temas para investigar, que estén en este espacio, creo que este tipo de datos son em, la oportunidad de generar preguntas, ¿no? Estos datos son para despertar preguntas, para atreverse a plantear hipótesis, y en ese caso que dentro de la población estudiantil tengamos prácticamente un tercio arriba de la representación que hay a nivel nacional, a mí me permite, me atrevo a plantear ciertas hipótesis en términos de que la población LGBT está llegando a la universidad. Una histórica discriminación respecto del acceso a la vida pública
y en particular a espacios privilegiados de educación superior para la población LGBT, pareciera que la estamos venciendo. Y entonces cada vez más hay personas LGBT en un entorno tan positivo y tan benéfico para el desarrollo humano como es la educación superior. Y por otro lado, también quisiéramos pensar en una hipótesis que hable de que las personas LGBT cada vez nos sentimos más seguras sin negar que las violencias y la discriminación estén ahí. Cada vez nos sentimos al menos más seguras de nosotras mismas respecto de poder comunicar la identidad que se tiene, ¿no? Es decir, la otra opción es que siempre han estado ahí, pero que antes no lo decían y que cada vez lo están diciendo más, ¿no? Y por identidad de género, también del 1 punto porcentual a nivel nacional, pues dentro de la población estudiantil se va arriba del 4% en las dos mediciones, ¿no? De nuevo, como sucede a nivel nacional, tenemos población estudiantil que tiene una orientación sexual y además una identidad de género disidentes, y al sumarse y en el análisis estadístico nos da cerca del 20%, un poquito más abajo del 20% de la población LGBT en la UB. O sea, 2 de cada 10, 20 de cada 100. Si la población estudiantil está arriba de los 60,000 en educación formal, 80,000 con todos los otros mecanismos no formales, pensemos que 20 de cada 100 son personas LGBT. Eso no es una minoría, es mucha gente, ¿no? Por orientación sexual, hablando específicamente de mujeres, el seminario es sobre violencias contra las mujeres, entonces por eso yo me he centrado en las mujeres lesbianas y bisexuales. Pues las lesbianas en la UB pareciéramos ser menos de la representación que tenemos a nivel nacional, ¿no? Y las bisexuales, pues sí, se van comportando como lo es para el país. En términos de identidad de género, igual, no binarias, queer, transgénero y otras que no se profundizan, pues se comportan un poquito más arriba del 1%, ¿no? Alguien alguna vez me preguntó por qué en el otro meto todas las otras variantes de orientaciones sexuales, ¿no? Porque en un boletín que publiqué hace poco sobre población LGBT, en junio, pusimos en otra asexuales, pansexuales, demisexuales. Bueno, no es que esté borrando la particularidad del espectro, ¿no? Sí, sí sé que en términos de cómo se entiende el interés afectivo, amoroso o erótico de las personas asexuales o arománticas comparados con las demisexuales o las pansexuales, que pudiera pensarse, digamos, en los puntos extremos de un continuo. Pero bueno, como su representación es tan pequeña, por eso es que las hemos agrupado como otro, ¿no? Ahí pueden ver de una muestra de casi 20,000 estudiantes, pues 4 se reconoce androsexual o 23 como demisexual o aromántica una persona, o esta arroace que hace esa combinación de asexual y aromántica, como 6 personas. Pero el hecho es que allá hay gente que no se siente cómoda con el famoso binario, ¿no? Con el clásico, histórico e institucional binario sexo-género en el que hemos crecido todas y todos. Bueno, pues eso somos, ahí estamos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la violencia de género en la población LGBT. Comencemos
con la violencia de pareja en algún momento de la vida, ¿no? Les voy a hablar en algún momento de la vida y en los últimos 12 meses. En el sistema de indicadores que construí para el observatorio, traté de conservar la misma estructura conceptual y metodológica que tiene la INDIRE, que nos marca la Ley General de Acceso y que luego se traslada operativamente por el INEGI a la INDIRE para poder discutir los datos con un referente nacional como este, ¿no? Y es por eso que lo podemos hacer. Entonces, en algún momento de la vida, la experiencia de violencia por parte de la pareja en mujeres lesbianas y bisexuales podrán observar que se comporta incluso arriba de cómo se comporta en esta última muestra del 2024, que es la muestra más sólida y más grande que tenemos porque representa una tercera parte de toda la matrícula estudiantil. Es decir, nos contestó 1 de cada 3. Ni siquiera la UNAM tiene una encuesta de esta magnitud y representación. Entonces, podemos ver cómo mientras que las estudiantes heterosexuales, que es el iconito de los grises y los negros, eh, presentan una prevalencia de violencia por parte de la pareja del 33%. En las mujeres bisexuales esto se eleva hasta el 45%. Es 1 de cada 2, ¿no? 1 de cada 2 mujeres bisexuales ha sido violentada por su pareja. Y en el caso de las lesbianas se va a 4 de cada 10, ¿no? Ahí están los datos más precisos, las más dramáticas, las más preocupantes, la psicológica y la sexual. Aquí los porcentajes que les presento es con relación al total de mujeres lesbianas que contestaron la encuesta o mujeres bisexuales o mujeres heterosexuales. Pero si yo analizo ese 37.6% de las mujeres lesbianas, que es el primer dato, que han vivido violencia de parte de su pareja y lo analizo intracategorialmente, es decir, de las 74 que han vivido violencia por parte de su pareja, ¿cuántas lo han vivido en términos psicológicos, cuántas físico, cuántas sexual proporcionalmente? El 90% ha vivido violencia psicológica. La violencia psicológica en la población LGBT rebasa el 90%. Y ese es un dato preocupantísimo, súper preocupante, ¿no? La violencia sexual se comporta arriba del 20%. Si ustedes se fijan en el comparativo con la ENDIRE, ¿no? Hay cierta equivalencia en la violencia psicológica, en la violencia sexual, pero en el caso de la violencia física, pareciera que el entorno universitario, al menos para estas mujeres, es en algún sentido protector, porque las estimaciones van, digamos, a la mitad de lo que en población general, en mujeres de la población general, se encuentra, ¿no? O sea, las mujeres estudiantes, las mujeres universitarias, dice, ¿por qué considera que sea más elevada en mujeres lesbianas y bisexuales? Más adelante, ya casi para cerrar, tengo ahí algunas reflexiones, pero adelantando y anticipando, en el caso de las personas de la disidencia sexual y en las mujeres en particular, se encuentra en estas personas, en estos individuos, digamos, dos características transgresoras. Por un lado, se es mujer y el sistema social castiga a las mujeres. Eso lo sabemos, ¿no? La subordinación, el acceso indiscriminado y sin consentimiento
a los cuerpos, los tiempos, el trabajo de cuidados, los afectos de las mujeres está ahí. Pero además las mujeres lesbianas y bisexuales son transgresoras en otro sentido o con otra característica, que es la orientación sexual. Es decir, la mujer lesbiana en particular, pero también la bisexual en alguna medida, se está atreviendo a disentir de la regla, de la norma heteropatriarcal que establecía o que establece que el deseo sexual tiene que estar dirigido hacia el otro sexo porque tiene fines reproductivos. Sirve al sistema, ¿no? Sirve a la sociedad para su reproducción, para garantizar su existencia. Y en el caso de las lesbianas y bisexuales, está transgrediendo la norma heterocentrada, ¿no? Ese mecanismo controlador que tiene el sistema social. Entonces, en alguna medida, lo dicen las teóricas lesbofeministas, la violencia contra las mujeres lesbianas y bisexuales es un mecanismo controlador, es un mecanismo de castigo y además es una violencia que busca corregir, es una violencia correctora, ¿no? Que pretende curar o corregir este comportamiento transgresor. Bueno, sí, Rosario, adelante. Bueno, es que justo mi pregunta iba más como enfocada hacia las violencias dentro de la pareja, porque justamente hace algún tiempo leí en un artículo que había más índices de violencia en parejas sáficas. Entonces me parece pues sí bastante, pues sí, complejo cómo es que todas estas estructuras de violencia que vivimos las personas que somos disidentes, de alguna manera también se perpetúan dentro de las relaciones de pareja, ¿no? Porque creo que en especial en muchas veces en este imaginario, pues se esperaría que dentro de la relación de pareja, pues la dinámica fuese distinta. Claro, pero la realidad es que las mujeres lesbianas, bisexuales, y las mujeres heterosexuales, todas hemos sido socializadas bajo la misma norma, ¿no? Y mi idea de terminar hoy como con la invitación a ciertas recomendaciones de qué hacer tiene que ver con esta deconstrucción de ciertos estereotipos sobre las relaciones amorosas, sexoafectivas entre lesbianas y bisexuales y la ruptura o la deconstrucción del amor romántico que también afecta a las mujeres lesbianas porque como dice Rosario, forma parte la persistencia de estos mitos, estereotipos y estas formas de relacionamiento que tienen que ver con el manejo del poder dentro de las relaciones entre lesbianas que propician eh, ciertas prácticas violentas, ¿no? Cuando se trata al interior de la pareja. Es decir, no estamos exentas del conflicto, de construir relaciones dispares, de construir relaciones que digamos que extravían el ejercicio del equilibrio y la igualdad al interior, ¿no? ¿No? Y además nos va peor porque no tenemos referentes, no tenemos modelos de cómo hacer eso. Si las heterosexuales han ganado un poquito camino en eso, las mujeres disidentes no. No hay modelos de cómo hay que llevar una buena relación o una relación igualitaria donde la negociación y el consentimiento vayan a la cabeza, ¿no? Y tiene que ver con el silencio, ¿no? Anticipo otra cosa, esto que Norma Mogrovejo y algunas teóricas lesbofeministas nos señalan como el incilio, ¿no? Esta contraparte del exilio
Es este incilio, como es esta cárcel que se impone a las mujeres lesbianas y bisexuales que viven en el oscurantismo, en el silencio, en la privacidad, todo lo que tiene que ver con su experiencia amorosa y que no tienes redes ni referentes para manejarlo, ¿no? Bueno, otra manera de ver cómo se va construyendo, que tiene que ver con esto que Rosario trae a la mesa, ¿no? Eh, Otra manera de ver la violencia, cómo se va construyendo en las relaciones de pareja lésbicas y bisexuales, se encuentra en el análisis de los datos sobre la primera relación sexual y el nivel de consentimiento en esos casos, ¿no? Aquí no les puse las edades, que también es otro elemento de preocupación. Las lesbianas están empezando su vida sexual 3 años antes que las mujeres heterosexuales. Y yo me pregunto por qué. Los datos que el observatorio me da no me permiten contestar las preguntas, me hacen generar preguntas, ¿no? Y ahí es donde las jóvenes y otras personas investigadoras que quieran hacer estudios sobre el tema pueden encontrar ciertos pivotes para analizar, ¿no? Bueno, encontramos que entre el 60 y el 70% de las mujeres universitarias han iniciado su vida sexual, pero fíjense cómo las mujeres lesbianas, 10 puntos arriba de las heterosexuales. Y les digo, con los datos de las edades, son 3 años antes que las heterosexuales, ¿no? Y cuando les preguntamos sobre el consentimiento en la primera relación sexual, casi el 17% de las mujeres lesbianas no consintió la primera relación sexual, ¿sí? Eso es muy preocupante. Todos los no consentidos y el no estoy segura de haber consentido es un no consentimiento. El consentimiento solo puede ser afirmativo, certero, ¿no? Cuando no estás segura de haber consentido, significa que no consentiste. Entonces, tenemos un 17% de jóvenes lesbianas que iniciaron su vida sexual sin haber consentido y un 20% de jóvenes bisexuales que igual inició su vida sexual antes de los 15 años sin haber consentido. ¿No? Y en los datos de lesbianas y bisexuales que se van a 12 años, ahí hay abuso. O sea, un no consentimiento a los 12 años es abuso, ¿no? Y esos datos son más preocupantes que incluso, porque también son preocupantes, de las jóvenes heterosexuales, ¿no? Pero estamos hablando que encontramos datos que hacen a la población disidente eh, como en mayor riesgo de situaciones potencialmente violentas, ¿no? Vuelvo a decir, no hay acompañamiento ni modelamientos, ni diálogo, ni comunicación para las jóvenes lesbianas y bisexuales. Se vive el ejercicio de la sexualidad en solitario y esto se refleja aquí, ¿no? Están iniciando antes, están iniciando sin consentimiento, están iniciando con gran presión de parte de padres, de familia, de tutores, de hermanas, de hermanos y de las parejas, ¿no? Eso son como indicios de violencia, ¿no? Si nos vamos a la violencia por parte de la pareja en su última o actual relación, esto es en los últimos 12 meses que la Endire también analiza, siempre los últimos 12 meses en todas las modalidades y tipos de violencia baja con relación a la de a lo largo de la vida, por obvias razones. Aquella es un acumulado y en los últimos 12 meses siempre tiende a bajar, ¿no? Pero bueno, de nuevo las bisexuales tienen una proporción
de quienes presentan violencia por parte de la pareja mayor que las heterosexuales y que incluso las lesbianas. Sin embargo, bastante menor en comparación con las mujeres de la población general. Me sigo preguntando si el entorno universitario es una especie de campo protector para esas jóvenes que si bien iniciaron muy pequeñitas, pero iniciaron cuando no estaban en la UV, obviamente, ¿no? Es decir, estuvieron expuestas a la violencia antes de entrar a la UV y en los últimos 12 meses algo está pasando que mejora la situación. Respecto de la denuncia, es algo que siempre se está estudiando, ¿no? No solo saber la magnitud del problema, sino cómo le hacemos para que la denuncia sea un mecanismo, primero, protector de la mujer que está siendo violentada y luego un elemento que incite a la acción institucional para la erradicación, para la prevención y la erradicación. En ese sentido, pues se comporta cerca de lo que a nivel nacional tenemos. Sabemos que la denuncia de las parejas es muy escasa. A nivel nacional, menos del 80% de las mujeres, es decir, 8 de cada 10 no denuncia a su pareja violentadora. En el caso de las jóvenes, es el 66 para las lesbianas, bisexuales sobre el 70 y el 60 para las heterosexuales, ¿no? Más o menos se comporta semejante. ¿Qué sí hacen las lesbianas y bisexuales, o sea, las estudiantes? ¿Qué hacen las jóvenes universitarias? Solicitan apoyo, solicitan ayuda. En esta encuesta del 24, yo no profundicé a quién le piden apoyo y de qué manera, porque seguí la misma, digamos, categorización de la variable que la ENDIRE contempla. Pero ahora en el 25, con una estudiante de maestría que hizo su tesis sobre violencia sexual, modificamos el cuestionario y profundizamos la exploración de violencia sexual y lo que encontramos en términos de a quién piden apoyo y qué tipo de apoyo piden, tiene que ver con toda esta dinámica de redes de cuidado que han descrito algunas compañeras como Estela Casados, que trabaja esto. eh, eh, si bien no confían en las instituciones, en los ministerios públicos para ir a denunciar a la pareja, se ayudan de las amigas, las compañeras, los colectivos para los procesos de contención y de salir, estos espacios de refugio social, ¿no? Estos espacios para capitalizar la fuerza de la mujer y salir del círculo de violencia y empezar a proyectar otro camino, ¿no? Es ahí lo que encontramos. O sea, ¿quién es la red de contención y de apoyo eh, que está cubriendo a la ausencia institucional? Pues lo que Estela y otras, Verónica, han mostrado con el estudio o el acompañamiento a colectivos, ¿no? Las amigas, las mujeres, las otras, ¿no? Las acompañantes de aborto, todas esas son a las que les dicen lo que les está pasando y son las que las sacan del ciclo de violencia. Razones para no denunciar. em, las más preocupantes tienen que ver con ese no dar importancia o por vergüenza, porque nos habla de esa persistente institucionalización y normalización de la violencia como una dinámica de relacionamiento entre las parejas, ¿no? No solo entre hombres y mujeres, como en este caso, entre parejas de mujeres. Siempre una idea de qué va a pensar la familia o las y los compañeros conocidos
si acusan a la pareja de violentarles. Entonces, bueno, ahí están algunas de las razones para no denunciar. Eh, Otra dimensión de la violencia que podemos analizar en la población LGBT y en especial en las mujeres lesbianas, bisexuales y en comparación con las heterosexuales es el acoso sexual en el espacio universitario, que equivale al ámbito escolar que la ENVIRE analiza, ¿no? Entonces observen cómo también en las lesbianas y bisexuales el comportamiento del acoso sexual es superior al que vive una mujer heterosexual. Y en particular a esto me refería hace un rato en el diálogo con Rosario, en el sentido de que la sociedad castiga la disidencia, ¿no? Castiga la transgresión que hace la mujer lesbiana de ese destino manifiesto de dirigir su deseo y su capacidad amorosa hacia lo que debería ser el otro sexo, ¿no? Las formas o manifestaciones del acoso sexual más prevalentes son estas que tienen una dimensión simbólica, ¿no? Y que en ese sentido pues también deben preocupar bastante. No tocan el espacio físico, no alcanzan el espacio físico de la mujer, es decir, las preguntas, los chiflidos, las insinuaciones, ahí se quedan, ¿no? Pero esas son las que tienen un valor simbólico, las que van dejando huella, ¿no? Y bueno, en menor medida aquellas que sí llegan a rupturar el espacio físico de las mujeres disidentes, ¿no? Hay algunos de los comentarios que hacen algunas de las jóvenes eh, sobre estos casos, ¿no? La denuncia en el espacio universitario, pues de nuevo, si no se denuncia a la persona que siendo tu pareja te violenta, pues tampoco se denuncia cuando el acoso sexual se da en un espacio público o en un espacio escolar en este caso, ¿no? El 87, casi el 88% de las mujeres lesbianas y bisexuales que vivieron acoso sexual en los últimos 12 meses en la UB no lo denunciaron, ¿no? Solamente denunciaron el 10% y cuando analizamos el perfil de la persona acosadora, la persona perpetradora del acoso, pues el sexo prevalente es el de los hombres, ¿no? El acosador en el 90% de los casos, en el 92% de los casos, es un hombre. Que también hay mujeres acosadoras, incluso para las lesbianas y bisexuales, sí, sí, sí las hay mujeres, pero el 92% de los casos es un hombre. Y respecto de la identidad de la persona acosadora, dos destacan. Población estudiantil, es decir, una compañera o compañero, un compañero en este caso siendo el 92% hombres, y un hombre desconocido. De hecho, esta es una de las razones por las que generalmente no denuncian, porque dicen, no lo conozco, no es de aquí, no era de la facultad, ¿no? Otras razones para no denunciar el acoso sexual es que no tienen evidencias, lo cual también es preocupante, sobre todo en el ámbito universitario, porque eso habla de que no hemos comunicado lo suficiente el protocolo de, para prevenir y atender la violencia de género en la UB, porque haciendo eco de lo que se marca a nivel jurídico, no es necesario tener evidencias para denunciar. Que sí es deseable que mientras más testigos o evidencias haya, será más sólido el caso y probablemente más breve el proceso, pero no es necesario tener evidencias, ¿no? El protocolo establece que los dichos de la persona acosada son suficientes
para levantar una denuncia, ¿no? El 33% no sabe cómo o con quién presentar una denuncia en la UB y el 30% no confía en las autoridades. Entonces, eso es para las autoridades y quienes trabajamos esto, contenido respecto de lo que hay que mejorar, ¿no? El miedo a la crítica y evitar represalias de parte de la persona acosadora. Está además de decir que hay montones de testimonios de las jóvenes porque tiene preguntas abiertas donde dicen cosas como las que están ahí anotadas, ¿no? ¿Para qué denunciar cuando no se confía en la autoridad institucional, cuando se tienen evidencias de que nunca se hace nada? Pero otro tipo de testimonios que encontramos y que me parecen a mí muy importantes tienen que ver con la normalización que las propias jóvenes hacen de esa violencia o ese acoso sexual que viven en la UB y que pues no parece tener importancia, no le di importancia, no era necesario denunciar, no pasó de comentarios misóginos, no se dio cuenta el compañero de lo que estaba haciendo, ¿no? Fue leve, no pasó a mayores. Entonces, obviamente, las jóvenes, aún las jóvenes LGBT, han sido socializadas para normalizar esa manera de relacionarse, ¿no? Y hay otras que no denuncian porque han desarrollado una capacidad de agencia, una capacidad de una fortaleza para defenderse y para controlar la situación, poner un alto. Y dicen, yo puedo con el asunto y yo paré al individuo y le dije hasta aquí y me hice respetar, dicen algunas, ¿no? Encaré el problema y ahí quedó, ¿no? Y hay otras que solo quieren pasarla plana y decir, ya no más, no quiero saber del asunto. Y yo me pregunto si esos son los casos más delicados, ¿no? Sí, Estela, veo tu manita. Sí, nada más muy brevemente, sobre todo para quienes somos población V, ¿no? Con esto que pues muestra esta lámina, sí, efectivamente, me tocó ser enlace de género y creo que me tocó ser enlace de género y me tocó poner una queja también en algún momento y algo que veo desde mi experiencia y de la experiencia de las estudiantes que tuve oportunidad como de asesorar en los procesos de queja, es que es muy importante que aunque una observe que es difícil que prospere la queja por una o por otra razón, siempre hay que documentar la agresión, Ujú, prospere o no. ujú, Y eso no lo entendemos hasta que observamos cómo se van documentando las quejas que no prosperan y llega una que ya tiene el antecedente de las ujú, otras. Y esas otras que no prosperaron, ¿no? Pueden encontrar un cauce en la queja de alguien más que en lo posterior claro. hizo la queja correspondiente, ¿no? Entonces, eh, eh, yo sé que es muy complicado, ¿no? Pero bueno, quise comentarlo a propósito de lo que decías. Era eso, gracias. Sí, gracias, Estela. De hecho, me hizo recordar, yo fui en Sonora, en el Colegio de Sonora, algo semejante a representante de género, una cosa así, de la población estudiantil, cuando me fui a estudiar, y en algún momento se dio una situación con una compañera víctima de acoso sexual y ella, una mujer joven poderosa, ¿no? Muy fuerte, preciosa físicamente, que por eso despertaba el interés de más de uno, pero esto le había llevado a lo largo de su vida a desarrollar un montón de recursos precisamente para tener control y garantizar su seguridad, ¿no?
y ella tomó la posición de las que dicen, enfrenté y exigí respeto y hasta aquí paró, ¿no? Y en algún momento, cuando yo era representante, le dije, hagamos la denuncia, porque al rato llegará alguien que no tiene tus recursos, no tiene tu capacidad de agencia, no tiene tu fuerza para joven, ¿no? Y tiene que ver con eso que tú mencionas ahorita, ¿no? Entonces, pues para que nos quede de lección a todas en el rol que nos toque jugar en algún momento. Bueno, eso fue V. También el observatorio nos permite ver el, el acoso sexual que han vivido la población universitaria en general y en este caso las estudiantes universitarias fuera de la UV. Yo digo, es que ese costal de las violencias que se viven en las instituciones a donde vamos a pedir servicios o en el hogar o en el espacio, en el transporte público, todo eso es un costal que cargan las estudiantes y eso cualifica el rendimiento, ¿no? Eso hace diferencial el rendimiento entre quienes lo han vivido y no lo han vivido el acoso o entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el acoso en el espacio público, de nuevo, 20 puntos porcentuales en las mujeres bisexuales por encima de las heterosexuales y 40 casi por encima del referente de la ENDIRE a nivel nacional, ¿no? Otra hipótesis que yo he planteado después de analizar muchas veces todos estos datos con diversos cortes, ¿no? Es decir, si me invitan a, a ir a Veracruz, a la vicerrectoría, entonces hago análisis de todas las bases para el diagnóstico de la vicerrectoría, ¿no? O sea, y si me piden de ciencias de la salud, entonces analizo los datos de ciencias de la salud. Eh, y lo que yo voy como constatando es que me parece a mí que lo que se castiga en las mujeres universitarias es su apropiación del espacio público. Es decir, ¿por qué es tan alto el acoso sexual en el espacio público en comparación con el referente nacional de la población general? Porque las mujeres universitarias son dueñas del espacio público, habitan el espacio público, ¿no? Andan ahí, se mueven en ese espacio, hacen arte, hacen cultura, hacen su vida amorosa, hacen su tránsito a la universidad, es decir, están visibles, pero no solo están visibles, son mucho más seguras o se mueven con mayor dominio en el espacio público que lo hace la mujer de la población general. Entonces, eh, es, puede ser esta una de las razones que hace que las mujeres universitarias estén más expuestas al acoso sexual en el transporte, en las paradas, en las calles, en los espacios deportivos, en todos los lugares del ámbito público o comunitario, ¿no? Pero ahí están los datos y nos sigue hablando no solo de una mayor prevalencia de acoso sexual en todas las universitarias, sino que además es mayor en las bisexuales y en las lesbianas en comparación con las heterosexuales. Y el último ámbito que tiene que ver con la violencia sexual digital en los últimos 12 meses, de nuevo, como el acoso sexual en el ámbito público, la vida en el espacio digital también es un entorno público que las universitarias habitamos con mayor regularidad que la mujer de la población general. Y esto propicia que 3 de cada 10 mujeres bisexuales y lesbianas haya sido acosada sexualmente por medios digitales en comparación con el 8% que lo vive las mujeres del entorno general, ¿no? Ahí están el tipo de conductas de violencia sexual digital que son más frecuentes
el recibir material audiovisual de contenido sexual, imágenes, videos sin consentimiento, que les espíen y que reciban mensajes con intención de intimidarla, de amenazarla, que la van a exhibir por con quién se relaciona, con quién tiene una relación afectiva, son las conductas de acoso más frecuentes, ¿no? Bueno, ya vamos sobre la recta final. Solo una aproximación a la discriminación. Esto fue violencias y bueno, ya desde el inicio yo decía, para el Observatorio de Igualdad de Género queda claro que las violencias contra las mujeres y otras poblaciones como la población LGBT es una de las manifestaciones de la discriminación en general, que es lo que nos ocupa en el observatorio, ¿no? La discriminación y la desigualdad que como consecuencia se genera. Y hace un rato en el diálogo con Rosario adelantaba este asunto, ¿no? Para las mujeres disidentes, especialmente para las mujeres lesbianas, la discriminación ha tomado la forma principalmente históricamente del silencio. Es ese vivir en la oscuridad, en lo que Norma Mogrovejo dice, esa mudez impuesta o autoimpuesta, ¿no? Mientras más silencio, más privacidad y más inadvertida pase tu vida y tu práctica sexual, más segura estás. Pero esa imposición de la cárcel de lo privado, pues es sin duda un ejercicio de destierro, es un ejercicio de exclusión, de discriminación, que como decía hace un rato, lleva a que cuando se viven situaciones de construcción de relaciones, pues no se tenga referentes con quién hablarlos, con quién irlos modelando, con quién salir de los conflictos, o cuando ya se convierten en situaciones de violencia, pues menos aún se cuenta con redes para eso, ¿no? Hay diversas teóricas lesbofeministas lo han señalado siempre. La historia ha borrado, la historia y la sociedad en general ha borrado la presencia de las mujeres y de las lesbianas en especial, ¿no? Las mujeres lesbianas no se hablan, no están presentes en el discurso y en las prácticas, ni siquiera, y es una larga historia de lucha, ni siquiera en el campo de la práctica de la teoría feminista, ¿no? Del movimiento feminista. Ahí estuvo el señalamiento que en su momento hizo toda esa corriente de lesbofeministas radicales para señalarle al feminismo heteronormado que no estaba mirándolas a ellas, ¿no? Que no estaba hablando de ellas, que no le estaba echando el hombro a las lesbianas, que no estaba pensando en los problemas de las lesbianas, ¿no? Entonces, esa es la principal discriminación que viven las mujeres lesbianas, ¿no? Ese irse a la oscuridad, a la seguridad de lo privado, incluso por una autoselección, por una elección en el ánimo de conservar cierto nivel de seguridad y porque además no tenemos otro modelo para ello, ¿no? En este sentido, pues queda claro y lo dice Olga Viñuales, esta antropóloga catalana que ya hace rato que trabaja sobre o trabajó sobre las identidades lésbicas y temas así, pero no es difícil llegar al mismo punto que ella, que en el caso de la discriminación que viven mujeres lesbianas, bisexuales, disidentes sexuales, las mujeres trans, más presentes ahora, es esta imbricación entre el sexismo, es la discriminación, el sistema de opresión por ser mujeres, pero además la homofobia, este otro sistema de opresión.
Y si además le ponen un proceso de racialización, o si toca ser una mujer mayor, o si toca ser una mujer lesbiana con discapacidad o racializada, pues entonces la complejidad del proceso discriminatorio puede ser aún mayor, ¿no? La lesbofobia y la bifobia se expresa desde las dramáticas agresiones sexuales con carácter sancionador que pues se han documentado a lo largo de la historia en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, este caso espantoso, ¿no? De las 3 jóvenes lesbianas que vivían una pareja y una amiga en una misma departamentito, y un individuo las quemó, 2 mueren, ¿no? En el proceso. Estas agresiones con fines de castigo por el atrevimiento, decía hace un rato, ¿no? De transgredir la norma social que establece que pues el deseo amoroso de las mujeres es permitido solo y para el ejercicio de la reproducción con el sexo opuesto, ¿no? Esta violencia correctiva es la mayor de las expresiones de agresión sexual contra las mujeres lesbianas y bisexuales, pero insisto, la represión, el silencio y la violencia simbólica pues también impactan, ¿no? Y lo hemos ido viendo eh, en algunas manifestaciones. Dice Olga Viñuales que esta bifobia y lesbofobia se caracterizan por 4 elementos, ¿no? Estas actitudes de aversión que tiene cierta población contra estas mujeres se caracteriza por el sentimiento de estos perpetradores de una superioridad moral por ser parte de la heteronorma y ellas las transgresoras, ¿no? Y este proceso, ya lo decía Rita Segato, para todas las violencias contra las mujeres, de cosificar al otro, a la otra, ¿no? De deshumanizarlo para poderla volver, como dice Rita Segato, asunto del basural, ¿no? Poder hacer de ellas, de hacer de esos cuerpos y ejercer en esos cuerpos toda esa violencia porque deja de ser un humano, ¿no? Ahora en la clase que recién tuvimos, Estela, yo me quedé pensando en esta última reflexión cuando nos decía el maestro, ¿no? Es que ese nivel de violencia de lo que se estaba hablando solo se puede hacer cuando precisamente tomas conciencia de la humanidad del otro, porque es en esa medida que le haces más daño. Habrá que seguirlo leyendo y pensando. Rita Segato y otras autoras nos dicen es que solo es posible llegar a ese nivel de violencia cuando dejas de pensar en la otra como un igual a ti, ¿no? La cosificas, la objetivizas, la deshumanizas, ¿no? Y bueno, el perpetrador se siente merecedor de derechos por estar en la posición y en la orientación correcta. Y esto que también Sara Hammett nos ha ilustrado respecto de la política del miedo, ¿no? Como una de los orígenes de todo el ejercicio discriminatorio que se tiene contra el extranjero, contra el otro, contra el no igual, ¿no? Y que opera en el caso de las lesbianas y las bisexuales, ¿no? La discriminación está ahí, lo ha documentado el INEGI y el CONAPRED en diversos momentos y mecanismos de medición. El CONAPRED en este caso con la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación Última, reporta 10 puntos arriba, no más de 10 puntos arriba, la discriminación que vive la población de la diversidad sexual en comparación con la población general. En el caso de la Universidad Veracruzana pasa algo semejante
y considerando toda la población LGBT, no solo lesbianas y bisexuales, en el 24 encontramos un 20%, o sea, 2 de cada 10 personas gays, bisexuales, lesbianas, transgénero, 2 de cada 10 de esas personas ha vivido alguna forma de discriminación en la UB en el último año, ¿no? Y se mueven un poco este porcentaje, siendo los hombres bisexuales los más discriminados, eh, los hombres gays después, las lesbianas y las mujeres bisexuales. Esto es interesante. Las mujeres bisexuales venimos documentando que son las más violentadas, pero pareciera que no son las más discriminadas, ¿no? Esto es para profundizarse en estudios. Finalmente, las personas contestan en la medida de sus auto percepciones, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Cuando yo conocí a Norma Mogrovejo hace algunos años, me hizo favor de hacerme una entrevista para pues, un capítulo de su serie radiofónica que tiene, su serie de Spotify, y era sobre discriminación LGBT, no, discriminación de lesbianas en el entorno educativo, una cosa así. Y en algún momento yo le dije que yo me sentía privilegiada porque nunca había vivido discriminación en el trabajo, en la web. A pesar, después lo razoné, a pesar de que venía de que cuando me casé, y fuimos a querer ejercer el derecho a que me inscribiesen dentro del ISSSTE como parte de los derechos de la pareja trabajadora. Se me negó la posibilidad de inscribirme. Fue el primer caso que se llevó a litigio en Jalapa, en el estado de Veracruz. Era esos tiempos, se hace hace 20 años, no, hace 10 años, 10 15 años, eh, unos meses después de que se dio la reforma al Código Civil en la Ciudad de México, ¿no? Era el proceso natural que sabíamos que tenía que pasar, ir a pedir el servicio, que te negaran el servicio y entonces le metías el amparo y la denuncia ante CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese era el proceso entonces, ahora ya no. Gracias a todas las que hicimos el trabajo, hoy ya no es necesario. Pero en ese momento yo le dije a Norma Mogrovejo, me siento privilegiada porque no he vivido discriminación. Y ella me contestó, ¿y qué has hecho con tu privilegio? En ese momento entendí 2 cosas. Una, que sí había vivido discriminación, pero que no la estaba viendo, y a esto me refiero con las mujeres bisexuales que sí dicen ser violentadas, pero dicen no ser discriminadas, tal vez no están viendo esa discriminación. Y lo otro fue que a partir de el diálogo con Norma y oportunidades de más diálogo después, es que de dedicarme al envejecimiento y los cuidados, le he entrado a ese tema de la diversidad sexual, para que si uno tiene el privilegio de poderse nombrar en el espacio público como una investigadora lesbiana, una mujer lesbiana universitaria, eso sirva para las estudiantes o el resto de mujeres que no lo puede decir todavía porque su posición sí está en riesgo, si lo dicen, ¿no? Bueno, voy cerrando. La discriminación en la población LGBT, principalmente, a decir de estas personas, obstaculiza la expresión de sus opiniones, el desempeño escolar y el acceso a puestos de representación escolar. Es decir, sí hay una limitación de su desarrollo en la medida que son percibidos, que son identificados o son leídos por el contexto
como parte de la diversidad sexual. Y por supuesto que no es difícil pensar que la discriminación que se vive tiene consecuencias en la salud mental y está ampliamente estudiado. Hay montones de estudios que hablan sobre los efectos de la discriminación sobre la salud mental de la población LGBT. La encuesta nacional de diversidad sexual y de género, la primera vez que se midió en el país, en el 21, en la época de pospandemia, nos mostró que casi el 30% de las personas LGBT en el país han tenido ideas o intentos suicidas. Nosotros lo venimos explorando desde el 21 y con la medición del 24, insisto, nuestra más sólida medición, mostrarles que la población LGBT presenta ideación suicida sobre el 20%, más del doble que la población hetero, estudiantes, ¿no? Pero además ansiedad, arriba del 70%, o sea, 7 de cada 10 personas LGBT vive ansiedad, 1 de cada 2 vive depresión, 7 de cada 10 tiene problemas de sueño o problemas alimenticios asociados a la discriminación. Ahí está el problema, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, estoy segura que ahorita que yo me calle y que abramos el micrófono podremos hablar de mucho más, pero yo creo que se anuncian ciertos tópicos, ciertas rutas sobre las que hay que trabajar. Visibilizar a estas poblaciones, a las lesbianas, a las bisexuales que están tan afectadas por las violencias. Hay que visibilizar, hay que hablar, porque Estela y yo hablamos mucho y muchas otras mujeres hablan mucho de las violencias contra las mujeres, pero las mujeres no existen como las mujeres, ¿no? Hay muchas mujeres, hay muchas maneras de vivirse mujeres y hay muchas maneras de vivir la violencia de pareja o de experimentar la violencia de pareja o el acoso sexual entre lesbianas y bisexuales es distinto entre las mujeres heterosexuales. Hay que visibilizar el tema, ¿no? Trabajar en la capacitación y en la educación de todas y todos nosotros, construir espacios y mecanismos para fortalecer la autonomía y la seguridad de las jóvenes, de todas las jóvenes heterosexuales y de todas, ¿no? Construir espacios o coadyuvar a la construcción de redes de apoyo y de espacios seguros, favorecer que estas mujeres en toda la expresión de su identidad participen, se nombren, se autodefinan quienes estén en condiciones y deseos de hacerlo, pero el proceso de colectivizar su identidad es una de las herramientas más poderosas, ¿no? Para salir de estos procesos de violencia y fortalecer los mecanismos de denuncia. Y bueno, un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Y en particular a mí me parece que sobre las disidencias y en especial con relación a las mujeres lesbianas y bisexuales, es necesario trabajar en procesos como estos y todavía más de trabajo de grupos más persistentes, más sistemáticos para coadyuvar a procesos de reaprendizaje, donde mujeres lesbianas y bisexuales seamos conscientes y deconstruyamos estos estereotipos sobre lo que suponemos que son las relaciones entre personas de la disidencia, ¿no? Hay un imaginario de cómo son las relaciones entre lesbianas que no ayuda a nada, ¿no? Ese suponer que las relaciones entre lesbianas están llenas de amor, de ternura,
de cariños, ¿no? Solo invisibiliza el conflicto que por supuesto que se va a dar siendo seres humanos, ¿no? Y además seres humanos que traen una historia de silenciamientos. Trabajar estos procesos de deconstrucción del amor romántico, porque esta idealización de los vínculos lo que hace es fortalecer la dependencia y deja a mujeres lesbianas y bisexuales con menos mecanismos incluso que las mujeres heterosexuales para salir de estas redes de codependencia y em, ser conscientes que las experiencias de relacionamiento entre lesbianas y bisexuales son experiencias de invisibilidad. Se vive ese espacio de relacionamiento eh, sin el conocimiento de las y los demás, ¿no? El ocultamiento ante la familia y las amistades, insisto, suele dejar sin redes de apoyo y es necesario que trabajemos en eso, ¿no? En la inclusión y en el trabajo sobre o con las propias mujeres lesbianas y bisexuales para ayudarles a construir recursos para gestionar de formas más sanas las relaciones o poder salir de las relaciones cuando éstas empiezan a configurarse a partir de pues de indicios y prácticas violentas, ¿no? Entonces son algunas ideas de lo que es necesario trabajar en el camino. Yo lo dejo por aquí y espero que podamos platicar un poco de esto.